Con las actividades del día de hoy, pasamos a ajedrez en la universidad, el juego en la historia de la cultura, un bien cultural con potencial interdisciplinario. Nos acompañan Esteban Jaureguizar y el arquitecto Rafael Muniz. Ambos son docentes del proyecto de ajedrez de área de cultura del CSU, de Bienestar Universitario. Adelante nomás. Hola Gastón, bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Hola Rafael, hola a todas y a todos. Bueno, un gusto enorme estar acá compartiendo lo que son estos 11 años de experiencia que tenemos. Vamos a tratar de contar rápidamente esto, porque el tema que elegimos da para varias horas de charla, y esta tarde tenemos otro encuentro presencial en el aulario de Facultad de Ingeniería, donde vamos a profundizar todos estos temas. Así que vamos a tratar de hacer por lo menos una síntesis que nos dé una idea general introductoria. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo bien, Rafa? Impecable, Seba. Bueno, bárbaro. Este, Fíjense que una característica de nuestro proyecto, que ahora la vamos a explicitar un poco más, esta imagen de portada tiene que ver con lo que es nuestro proyecto y lo que tiene que ver en la relación entre el ajedrez, la historia de la cultura y las disciplinas académicas, ¿no? Por eso elegimos un poco esta imagen, a lo mejor extraña, porque uno piensa en un proyecto de ajedrez y a lo mejor imagina dos personas pensando sesudamente, a una posición que nadie, una situación o unas piezas de ajedrez que nadie sabe muy bien qué significa. Y para nosotros el ajedrez es eso, pero también es un montón de otras cosas que nos ponen mucho más en diálogo con el mundo académico. Como no somos muy creativos, decidimos empezar por el principio. Vamos a hablar un poco de nuestros inicios, que se remontan allá a principios de 2010. Si bien el proyecto, los talleres empezaron en septiembre de 2010, en mayo de ese año ya empezamos a trabajar en el Tocó Venir. Fue una experiencia fabulosa para nosotros. Todavía no estaba Rafa acompañándome, el equipo fue cambiando, pero fue una experiencia fabulosa entrar a este mundo de la universidad desde un lugar distinto al que estábamos acostumbrados, y ese Tocó Venir para nosotros va a estar en nuestra memoria siempre, ¿no? Y es muy simbólico. Y fíjense, bueno, en nuestros primeros talleres, como les decía, empezaron en el mes de septiembre en la Facultad de Artes, y este juego de ajedrez gigante que nos prestaba la Federación Uruguaya de Ajedrez, con quien el programa tiene muchísimo vínculo, incluso un convenio, lo sacábamos a la calle como nuestras primeras formas de interrelación con la comunidad. Y cerramos ese año, ese cortísimo año que arrancó en septiembre, terminó en diciembre, con nuestro primer torneo, que curiosamente fue en el aulario, donde vamos a estar esta tarde, como les decía, con 34 participantes, que para nosotros fue una cosa fantástica, ¿no? Tener 34 personas jugando nuestro primer torneo universitario, para nosotros ya era una alegría enorme. Pero bueno, de alguna manera, lo que vino después modificó absolutamente este panorama. No vamos a contar todo el proyecto, pero sí vamos a hablar de algunos ejes articuladores desde donde trabajamos, y algunos principios, algunas líneas, digamos, rectoras fundamentales. La primera es establecer un espacio social, de juego, poner en contacto a toda la comunidad universitaria con el ajedrez como disciplina, como espacio de disfrute, como espacio de aprendizaje, y en ese sentido hemos desarrollado talleres en muchísimos centros universitarios, pero digamos que este es como nuestro punto de anclaje, es el lugar desde donde nos empezamos a relacionar para desplegar una tarea que ahora vamos a ver tiene otras implicancias. Por supuesto, como comentábamos recién, la organización de torneos siempre es un eje importante, aunque si bien nosotros arrancamos organizando torneos tradicionales, puramente competitivos, con el tiempo nos fuimos abriendo a nuevas formas más originales, que
que tienen más que ver con lo lúdico y lo participativo que con lo puramente competitivo, e incluso en esta edición y en la anterior, la prepandemia, la del 2019, estamos en unas propuestas que combinan las dos formas, digamos. Cuando reciban la invitación al torneo que va a ser el día sábado 11 de diciembre en el Cabildo, estamos seguros que se van a sorprender por el formato, que tiene más el espíritu de una gincana, donde vamos a jugar de muchas maneras diferentes, que el espíritu de un campeonato. Así que, pero bueno, por supuesto que estos lugares, estos torneos, reúnen a toda la comunidad, hay muchísima gente que por supuesto le interesa participar de esto y es parte de nuestra labor. Y trabajamos, no propiamente es un eje, pero sí un sentido, en acompañar también lo que son las políticas y los sentidos de las políticas universitarias. Uno tiene que ver con la descentralización, que a fuerza de ser honestos, es uno de los, quizás de los debes más grandes que tenemos como proyecto, aunque hemos tenido una cantidad innumerable de iniciativas para lograr establecer propuestas en todo el territorio. Digo, en el interior del país, fundamentalmente en los centros regionales. Pero más allá de en cuánto lo hemos logrado, cuán eficientes hemos sido con el desarrollo de las propuestas, para nosotros es un norte y es uno de los sentidos de nuestra práctica. Y por supuesto la otra línea fundamental, como eje rector fundamental, son las políticas de inclusión en todos los sentidos posibles. Nosotros entendemos al ajedrez como un juego, como un bien cultural de la humanidad, y como juego, su naturaleza es o debería ser inclusiva. Y por supuesto que nosotros desde el proyecto Ajedrez Udelar reforzamos, y bueno, acá se está viendo, por ejemplo, digamos, solo a nivel simbólico, en una experiencia, en un evento que ya comentaremos, la Expo Ajedrez, esta de las imágenes del 2015 en la Biblioteca Nacional, donde, por ejemplo, pusimos a muchas personas, a quienes se interesaban en esto, a experimentar la situación de jugar sin ver el tablero, ¿no? Como una persona no vidente, entonces, una persona ciega. Entonces, bueno, esta línea de trabajo o este sentido de trabajo para nosotros es también. Y la otra cuestión básica y fundante, que estaba incluida ya en el proyecto que nosotros presentamos desde la Federación Uruguaya de Ajedrez, en aquel momento, cuando fuimos convocados, en aquel momento por Antonio Díaz, que estaba a cargo del área de cultura, de bienestar universitario. El proyecto que la Federación Uruguaya de Ajedrez presentó incluía ya el trabajo interdisciplinario a partir del ajedrez. Y a partir de ahí se hicieron una innumerable cantidad de cuestiones que ahora las vamos a comentar, pero que para nosotros es un eje fundamental. ¿Por qué? Porque el sentido para nosotros de que el ajedrez esté en la universidad es que se vincule con la vida universitaria y con la producción universitaria. Creemos que el ajedrez, por cosas que vamos a ver enseguida a continuación, tiene en su raíz y en su historia una cantidad de cuestiones bien importantes que lo vinculan con el mundo del conocimiento, con el mundo académico. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora. La relación entre ajedrez y cultura, entre historia del ajedrez e historia de la cultura. Y de esto vamos a hablar más profundamente esta tarde. Pero lo primero que deberíamos conocer, porque el ajedrez tiene una historia riquísima, que seguramente a muchas y a muchos por ahí les sorprende, incluso le interese conocer. El ajedrez arranca, su historia documentada arranca hace 1500 años, 1600 casi, en la India, y se construye fundamentalmente siguiendo la ruta de la seda, pero también algunas otras rutas, pero fundamentalmente la ruta de la seda, pasando de la India hacia Medio Oriente, de Medio Oriente hacia el norte de África y el sur de Europa, y en ese viaje, que dura 1000 años, en ese viaje el ajedrez se va construyendo y constituyendo sus reglas a partir de los aportes de muchísimas civilizaciones de como mínimo 3 continentes. Pero no son los aportes a un juego casual de reglas arbitrarias. Son los aportes
a un juego que en sí registra las huellas de esas sociedades, de las huellas de esas culturas, donde tiene que ver, por ejemplo, bueno, el lugar de la mujer, las jerarquías, quiénes son los personajes que se paran arriba del tablero y qué es lo que hacen y cómo dialogan o cómo se enfrentan. Esto se fue transformando y se fue construyendo colectivamente, por eso nosotros decimos que es un bien cultural de la humanidad, no solamente porque hoy lo disfruta la humanidad en su conjunto, sino fundamentalmente porque ha sido construido por la humanidad en su conjunto. Entonces, estos 1500 años de historia tienen una riqueza enorme y muchísimas cosas para entrar en diálogo con distintos ámbitos académicos de nuestra universidad. Una de las grandes cuestiones, uno de los grandes ejes a poner en consideración tiene que ver con la relación, por ejemplo, con el arte. No hay disciplina artística que no haya tomado el ajedrez como discurso. No hay ninguna disciplina artística, incluso la música o la danza, o que parecen ideas a lo mejor lejanas, han tomado el ajedrez como discurso. El teatro, el cine, la fotografía, por supuesto la pintura, la escultura, la literatura, de maneras riquísimas. Podemos remontarnos a las Mil y una noches e incluso más atrás, donde aparece el ajedrez como eje de estas cuestiones literarias. Así que todos estos balcones que el ajedrez abre a la historia del arte son muy ricos y muy potentes, muy plausibles de ser trabajados desde un punto de vista académico. La historia política, nosotros, bueno, ahora lo vamos a ver también con Rafael a fines del año pasado, el último taller temático que hicimos fue de historia, geopolítica y epistemología. La historia política y la historia del ajedrez se atraviesan mutuamente de maneras muy interesantes, muy ricas. Acá en la imagen tenemos a Fischer y Spassky, que en el año 1972 jugaron la final del Campeonato del Mundo, que creo que es un antecedente increíble de Rocky 4, donde Rocky pelea con el ruso, digamos, pero esto pasó de verdad. Fischer, avalado por Kissinger, y donde Kissinger era el que negociaba en nombre de Fischer, y Spassky con la KGB atrás, en Reykjavik se enfrentaron y fueron el sistema soviético contra el hombre libre individual americano. Ejemplos, y lo que pasó en el Café La Regency, Revolución Francesa, y bueno, muchísimas historias muy ricas atraviesan esta cuestión. También, como les decía, el curso fue ajedrez, epistemología y geopolítica. La historia de los discursos científicos y la historia de los discursos ajedrecísticos tiene una relación muy interesante. La estrategia ajedrecística se fue modificando con el tiempo de maneras muy equiparables, emulables a los quiebres y las transformaciones de los discursos científicos. Ahí hay todo un camino interesantísimo por recorrer, que una vez más pone el ajedrez en diálogo con distintas disciplinas académicas. Y bueno, y acá simplemente un ejemplo, porque después se va a ver en los trabajos académicos que realizamos, la informática, o la psicología podría haber elegido también, toman en su origen el ajedrez como uno de los modelos para explorar su campo. Hablaba de la psicología también porque en la década del 40, por un lado Alan Turing desarrolla el primer programa que juega al ajedrez, Turojam, y por otro lado Adrian de Groot, un psicólogo, realiza los primeros estudios sobre la inteligencia basados en ajedrez. Entonces, hay una cantidad de cuestiones ahí, y estamos tomando simplemente dos ejemplos, de trabajos históricos muy importantes en la base del desarrollo de algunas disciplinas. Y bueno, esto nos llevó a todo un trabajo, que fue, como les decía, desde el inicio de nuestra tarea, de empezar a interesar y acercar a algunos académicos al ajedrez como campo de investigación, como campo de desarrollo académico. La primera fue esta doctora que está aquí, Karina Curione, está en la foto, que realizó la primera investigación basada en ajedrez en nuestra universidad, que fue el proyecto Ajedrez y Cognición. Karina, junto a Karen Moreira, desde el Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología, estudiaron el impacto cognitivo
que podía tener o no la enseñanza del ajedrez en las escuelas públicas. En el mismo año, en 2011, nosotros habíamos iniciado en 2010, nos pusimos en contacto con la Escuela Universitaria Centro de Diseño y seguimos trabajando con ellos hasta el día de hoy. Bueno, con Karina Curione también, de hecho, el semillero que reunió a todas estas experiencias fue dirigido por Karina Curione. Y con la Escuela Universitaria Centro de Diseño hemos trabajado juntos siempre en el desarrollo de estos trabajos maravillosos que hacen con los chicos de primer año, con el concepto de familia. Nosotros trabajamos desde la historia del diseño del ajedrez, dándoles esos insumos a los estudiantes, y ellos diseñaban estos juegos maravillosos, por supuesto, junto a sus docentes, y luego se hacían muestras con esto que realmente tenían un valor altísimo. Hoy muy rápido, Facultad de Ingeniería, realmente hemos hecho muchos trabajos, por eso traía el tema del vínculo con la ingeniería. Este es uno de los varios que se hicieron, de seguimiento satelital de una partida, el seguimiento por imágenes, para que estas imágenes luego reproduzcan en 2D, en un ordenador, lo que estaba pasando en el mundo físico en 3D. Un ejemplo más de los muchos, un estudio muy interesante que duró 2 años, también Instituto de Fundamentos y Métodos de la Facultad de Psicología, con ajedrez y autismo, que realmente fue riquísimo y sí mostró cómo los chicos con autismo, en situación de autismo, lograban mejorar sus cualidades comunicativas a partir del juego y en particular del ajedrez. Y bueno, simplemente para cerrar, con un bonus track, nuestro álbum de fotos de los hechos como más significativos y los que guardamos con un recuerdo más afectuoso. Los muchísimos talleres que se hicieron en muchos lugares, este es uno de los primeros afiches de los primeros años. Luego, en el año 2012, construimos un software, una aplicación que permitía dar clases en línea y permitía jugar en línea, que bueno, luego fue superado ampliamente por los software comerciales, pero nosotros tuvimos ese desarrollo y se inauguró aquí en la Sala Maggiolo. El primer antecedente, el 30 de octubre de 2013, aquí en Facultad de Derecho, trabajaron todos los primeros académicos que ya se nucleaban en torno a ajedrez Udelar. Estuvimos en una presentación en videoconferencia con la Universidad de Vigo, que también estaba intentando hacer lo mismo. Luego, ese mismo año, un seminario muy importante, para nosotros fue un recuerdo increíble, que lo abrió el por entonces ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, estaba el vicerrector Gregory Randall, bueno, hubo gente de España, de Argentina, de varios países, realmente un seminario muy importante en Facultad de Psicología. Las Expo Ajedrez, que les mencionaba, se realizaron en 2015 y 2017, que reunieron todo tipo de expresiones artísticas y tecnológicas, lúdicas y deportivas vinculadas al ajedrez. La 2015 Biblioteca Nacional, 2017 Torre de las Comunicaciones, que cerró con el gran torneo, el más grande, con 400 participantes, que podemos ver en la foto de la derecha abajo. Una actividad maravillosa fue haber podido compartir una experiencia con Fiona Mutesi, la ajedrecista de Uganda, cuya vida fue retratada por Disney y fue llevada a la pantalla grande. Fiona estuvo acá con nosotros y estuvimos con un gran panel de gente de Casa Afro, agrupaciones que trabajan la cuestión de género. Bueno, hubo una cantidad de gente bien importante en este cine debate donde Fiona Mutesi estaba presente. Y bueno, finalmente el semillero, que reunió, sí, por fin a todos los académicos en un proyecto del espacio interdisciplinario, y que concluyó con un libro que editamos, el primer libro que genera nuestro proyecto, y que fue lanzado virtualmente, lamentablemente, en 2020, y virtualmente también como todo el mundo, tuvimos que trabajar, y virtualmente generamos como les comentaba, estos ciclos temáticos, que fueron pasando por varios temas que vinculaban el ajedrez y la historia de la cultura, y quizás uno de los que más recordemos con más cariño fue que les comentaba sobre ajedrez, geopolítica y epistemología, que bueno, curiosamente cerramos con el politólogo Oscar Botinelli
otro gran apasionado por el ajedrez, que tuvo la gran deferencia de acompañarnos y aportar todo su conocimiento acerca de este tema. Así que bueno, un poco en apretada síntesis lo queríamos contar, solo por ahora, porque a la tarde seguramente seguiremos charlando de más cosas y tendremos también la posibilidad de un intercambio más personal y más fluido, así que en el aulario de Facultad de Ingeniería, junto a Rafa, a quien le cedo la palabra ahora, los vamos a estar esperando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esto eran 20 minutos, así que mi idea nomás era presentarme. Yo participo desde el 2017, ¿no? Me incorporé al equipo con Esteban ya venía del 2010. Soy maestro FI de ajedrez. Mi vínculo con el ajedrez empezó más bien por el juego y después, a impulso de Esteban, pude entrar en todo este otro mundo que de forma muy condensada hizo Esteban, ¿no? De la relación del ajedrez con la cultura. Como que nosotros, digo nosotros porque yo me incorporé, pero bueno, todo esto surge de Esteban. Lo que hemos hecho es intentar usando un término popular, meter el dedo en la llaga en esa relación del ajedrez y la cultura, ¿no? Y eso nos ha traído un impacto muy importante, como dice Esteban, en todos esos ejes, porque bueno, la palabra cultura implica el desarrollo humano total, ¿no? Desde la inclusión, y bueno, y otra cantidad de cosas que nombró Esteban, que se quedó cortísimo, ¿no? Porque realmente hemos tenido eso y está. He hablado, por ejemplo, del torneo que empezamos con 34 y creo que, bueno, hubo unos torneos que, no sé si lo nombró Esteban, que había 400 personas, ¿no? Eso es lo que yo me acuerdo un poquito de memoria. Pero bueno, simplemente comentar eso, y bueno, y hoy invitarlos a la tarde, porque si esta feria fuese presencial, tendríamos, aparte de todo lo otro, lo lúdico, ¿no? Que también es lo primero que cuando uno habla de ajedrez es lo primero que surge. Después viene lo otro, pero lo lúdico es lo que vamos a hacer hoy un poco de tarde. Va a haber juegos y, bueno, a mover las piezas. ¿Está? Así que, te dejo acá. Muchas gracias a ambos. Consultarles si hay próximas actividades que les parezca que sería conveniente como compartir, asociadas a lo que llevan ustedes adelante, ya sea este mes o el mes que viene. Sé que hay algunas actividades en diciembre que son interesantes, capaz de compartirlas antes del cierre. Sí, como no, gracias Gastón. Mira, el sábado 4 de diciembre va a estar Rafael en la Facultad de Ciencias Económicas con el trabajo que está haciendo la universidad, con los chicos que egresan de los liceos, dando a conocer por ahí un poco las distintas propuestas que tiene el ODELAR. Así que el 4 de diciembre en Facultad de Ciencias Económicas vamos a estar jugando un poco al ajedrez. El sábado 11 de diciembre, como les contaba, a ver, el torneo de cierre en el Cabildo de Montevideo, en el marco del programa Acciona, que la universidad lleva adelante con la Intendencia de Montevideo. Ahí vamos a tener propuestas de ajedrez tradicionales, pero también algunas formas diferentes de jugar y de encontrarse. Va a ser un formato de gincana, pero las dos actividades van a estar vinculadas porque las personas van a estar integrando equipos aleatorios y jueguen en donde jueguen, van a estar sumando puntos para su equipo. Así que bueno, una cosa más de festival, e incluso podés ir a participar aunque no sepas jugar al ajedrez y sumar puntos para tu equipo. Así que la invitación es bien amplia. Y el 18 de diciembre, sábado, vamos a estar a partir de las 17 horas sobre la peatonalización de 18 de julio, que todavía no tenemos definido cuál es el espacio, pero en algún lugar de esa peatonalización también vamos a estar con el juego, con los ajedrez gigantes, con las mesas, invitando a la gente a jugar y a disfrutar de este bien cultural de la humanidad tan rico y tan atrapante. Así que bueno, muchísimas gracias Gastón por permitirnos pasar estas informaciones, que bueno, que ojalá les sean de interés. Nosotros los esperamos con el mayor de los entusiasmos. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Como siempre, agradecer por participar de la feria este año y llevar adelante el impulso, el acompañamiento y la organización del ajedrez como un juego y, como bien decían ustedes, como una base de cultura, educación y crecimiento. Es un placer enorme recibirlos hoy
Y recordar lo que ya comentaron ustedes, es que los links para anotarse en las actividades de la tarde están en la página de la feria. Y aprovechamos que lo acabamos de poner en el link de YouTube, en el chat de YouTube, y aprovechamos a reiterar el agradecimiento que hicimos en un principio a quienes nos acompañan el día de hoy para la interpretación al lenguaje de señas, que como van variando, los mencionamos todos juntos, que son Andrew Rojas, Abigail Santana, Gastón Roselo y Natalia Cabrera. Es un enorme placer que estén con nosotros. Así que muchas gracias a todos. Buena jornada para Esteban y Rafael, mucha suerte hoy de tarde. Y hacemos un corte de 5 minutos y pasamos a la siguiente actividad. Que pasen bien. Gracias, Gastón.